Bueno, pues buenos días a todos. A estas alturas creo que nos conocemos todos ya, pero bueno, soy Alejandro Arto, técnico de la Fundación Aragón Emprende. Bienvenidos a esta nueva Masterclass General, que en concepto Masterclass General esta es la última sesión. Nos faltará una píldora de economía social, pero esta es la última Masterclass General en la que contamos con Ana Campos París de CESTE. Y esta Masterclass General va a consistir en un taller de formas jurídicas. Y bueno, no mucho más que decir. Ahora os voy a dejar ya con Ana. Por favor, silenciad los micros, ¿vale? Estaré atento por el chat. Cualquier incidencia o problema que podáis tener me lo comunicáis y estaré por aquí pendiente y ya doy paso a Ana. Gracias. Vale. Bueno, pues voy a compartir. Inhabilito las funciones. ¿Me puedes habilitar para compartir? Alejandro, ¿me escuchas? Ya estás. Ah, vale. Vale. Bueno, pues vamos a iniciar el taller de formas jurídicas que vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver, en primer lugar, los tipos de formas jurídicas que existen en la legislación española. Vamos a ver que hay multitud de ellas, pues hay como 17, entonces es imposible en hora y media analizar las 17. Nosotros nos quedaremos con las más utilizadas y veremos el proceso de constitución, la puesta en marcha. Esto es muy facilito porque al final, si queremos constituir, es ir a ver los trámites, seguirlos, veremos que encima con CIRCE, tenemos CIRCE también a través de internet para poder hacerlo todo y será más fácil. A la hora de elegir la forma jurídica que queremos para nuestra empresa, es más importante saber a lo largo de su existencia cuáles van a ser las obligaciones del funcionamiento, qué obligaciones tenemos con la seguridad social, qué obligaciones fiscales tenemos. Y claro, en función de las obligaciones fiscales que tendremos, por ejemplo, entre ser autónomo o una sociedad de responsabilidad limitada, que no sale más rentable, porque o pagaremos IRPF o pagaremos impuesto de sociedades. Entonces, vamos a analizarlo en hora y media, claro, en profundidad no lo podemos analizar, pero por lo menos que os suenen todos los caracteres que tenemos que mirar a la hora de decidir qué elegimos. Entonces, vamos a aquí podemos ver pues, todas las formas jurídicas que pueda adoptar una empresa. Os he puesto este enlace donde se puede ver cómo se constituye, cómo se pone en marcha cada una de ellas. Pues, por ejemplo, es que analizar una entidad de capital de riesgo yo creo que para nosotros tiene poca utilidad. Sería dar datos, decir, pues así, esto es, y al final no nos acordaríamos de ninguna. Os he puesto el enlace, por si a alguno le interesa alguna en concreto, que lo vaya a ver ahí. Pero nosotros lo que vamos a analizar es el empresario autónomo, pues muy común, la comunidad de bienes no tanto, pero bueno, vamos a ver un poquito lo que es, la sociedad civil, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y ahora cada vez se utilizan más también las sociedades profesionales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos tipos de empresas, estas formas jurídicas? Pues ya sabemos que el autónomo, pues mira, lo bueno es que no necesito a nadie, yo sola me doy de alta en el RETA y veremos si hay algo más que hacer, pero bueno, me daré de alta en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos. No necesito un capital mínimo al principio, entonces no necesito dinero. Problema, gran problema, la responsabilidad es ilimitada. Voy a responder con todo mi patrimonio. Si a un proveedor le dejo de pagar, podrá embargarme mi casa. Se aprobó una ley en la que aparece, bueno, sigue existiendo, los empresarios autónomos de responsabilidad limitada. Podemos limitar la responsabilidad del autónomo para que no le puedan embargar su vivienda habitual, pero si esta no tiene un valor superior a 300.000 euros o si la ciudad donde está la vivienda es de más de 1 millón de habitantes, 450.000 euros. Vale, muy bien, así evito que me embarguen mi casa. Problema,
que tendré que inscribir a este autónomo en el registro mercantil cuando no es obligatorio, si no quiero que sea de responsabilidad limitada, y la seguridad social, si tengo deudas con la seguridad social, también me va a poder embargar la casa. Entonces, esta figura del empresario de responsabilidad, de responsabilidad limitada no ha tenido éxito porque son más los trámites que tienes que hacer que de las responsabilidades que te puede quitar. Entonces, el empresario autónomo, si vemos qué impuesto, dónde irán sus rentas, sabemos que irá al IRPF en actividades económicas, salvo, veremos cómo determinados socios pueden tener nómina y pueden ir a rendimientos del trabajo. Socios que están, por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada, tendrán que darse de alta en el RETA. Sabéis que en las sociedades sus socios se tienen que dar de alta en el RETA, pero pueden tener nómina. Esto lo veremos, ¿vale? Por eso hay autónomos, están en el régimen de autónomos, pero pueden tener nómina. Entonces, no sé si alguno se os ha dado alguno de estos casos, pero hay que tener cuidado cuando creamos una sociedad de responsabilidad limitada, que tú como socio igual no puedes tener una nómina, lo veremos. Entonces, esas son las diferencias que nos van a hacer decidirnos por un tipo u otro. Entonces, ¿qué le aplicaremos? Código de comercio o código civil. Si elegimos una comunidad de bienes, el Código Civil dice que ya existe una comunidad de bienes en el momento que una propiedad pertenece pro indiviso a varias personas. Típico ejemplo de que unos hermanos heredan un piso de su padre. Ahí ya hay una comunidad de bienes, porque hay un bien que es común para varias personas. Cuando tenemos varios bienes, somos hermanos, pues como conozco alguna, varios hermanos que tienen varios bienes, pues para explotarlos, para cobrar los alquileres, pueden crear una comunidad de bienes. Mínimo 2 personas, no existe mínimo legal en el capital social, la responsabilidad es ilimitada y lo que ganen esos hermanos de esos bienes, de esos alquileres, irá a su IRPF, estudiaremos el IRPF luego en atribuciones de renta. Se les aplica Código de Comercio y Código Civil. Sociedad civil, necesitamos 2, la responsabilidad también es ilimitada, no necesitamos mínimo legal, y si alguno conoce alguna sociedad civil, antes siempre los socios de la sociedad civil lo que ganaban se lo llevaban a IRPF, atribución de rentas, pero desde el 2015, si la sociedad civil tiene objeto mercantil, tendrá que pagar impuestos sobre sociedades. Y cuando una sociedad civil tiene objeto mercantil, pues dice la ley que cuando se dedique a la producción, intercambio o préstamos de servicios. Si la sociedad civil se dedica a eso, ya tiene que hacer impuestos a sociedades, salvo que sean agrícolas, ganaderas, forestales, mineras o de carácter profesional, que son estas sociedades profesionales que veremos ahora que tienes que estar titulado, tener un título universitario y que te tengas que colegiar en un colegio profesional, lo veremos ahora. Entonces, estos tipos irán al impuesto sobre sociedades, sino al IRPF. Más común todavía es una sociedad de responsabilidad limitada. Aquí, mínimo un socio porque están las unipersonales y si alguien recuerda, hasta septiembre, el capital social mínimo que había que poner en la empresa para constituirla era 3.000 euros. En septiembre se cambió con la ley de Crea y Crece y ahora con 1 euro ya podemos constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Lo que sí que exige la ley que hay que ir dotando en la reserva al menos un 20% de lo que vayamos ganando, del beneficio que vayamos obteniendo, hay que llevarlo a reserva hasta que la reserva legal más el capital social sea 3.000 euros. Entonces, sí que a la larga tendrán que estar esos 3.000 euros en reserva legal o capital social, pero de momento la podemos constituir con 1 euro. ¿Qué hay de bueno? Si veis hasta ahora, los socios respondían con todo su patrimonio. La responsabilidad era ilimitada. Te pueden embargar la casa. Con las sociedades de responsabilidad limitada, tú lo único que puedes perder es el capital aportado. Lo que has aportado a la sociedad no pueden ir contra tu patrimonio. Sí que habrá excepciones si tú eres el administrador y has hecho las cosas mal,
Pues, por ejemplo, has hecho un alzamiento de bienes o, bueno, pues eso, has cometido algún delito, pues podrán ir contra ti. Pero si no has hecho nada mal, no podrán ir contra tu patrimonio. Es la razón fundamental por la que se crean muchas veces las sociedades de responsabilidad limitada. Cambio fundamental, aquí sí o sí, impuesto sobre sociedades. Entonces, veremos cómo, claro, el impuesto sobre sociedades es un 25%, ahora también lo han modificado y si facturas menos de 1 millón de euros, ahora ha pasado a ser el 23%, pero claro, si nos repartimos dividendos, luego irá el IRPF. Eso es lo que analizaremos después. Entonces, tenemos que ver qué diferencias fiscales hay entre este IRPF, llevarme todo a IRPF, o crear una sociedad, tener que pagar impuestos sobre sociedades y después los dividendos llevármelos a renta. Pues esas diferencias son, es lo que vemos. Tiene su propia ley, la ley de sociedades de capital. Después tenemos las sociedades anónimas, que ya el capital mínimo son 60.000 euros, es para empresas más grandes y también se limita la responsabilidad al dinero que hayamos aportado. Paga también impuestos sobre sociedades y se rige por la ley de sociedades de capital. Tenemos también las sociedades profesionales que, como os he dicho, estas son para los titulados universitarios, por abogados, arquitectos, ingenieros, que crean una sociedad profesional, pero la pueden hacer, esa sociedad profesional va a ser una limitada profesional, una sociedad civil profesional, una anónima profesional. Tiene que elegir una de estas, mercantiles o civiles, y le pondrá aparte profesional. ¿Por qué lo hacen? Porque así, pues ese grupo de abogados van a poder trabajar en común y de los actos que realicen, los actos profesionales, va a responder solidariamente la sociedad y los profesionales y les van a obligar a tener un seguro de responsabilidad. Es una forma de presentarse a los clientes más arropados entre todos ellos. Entonces, pueden elegir esta sociedad profesional. Estas características no tienen sentido verlo así si no analizamos lo que veremos ahora. Pues la Constitución la vamos a ver rápida, sobre todo me interesa analizar el IRPF y el impuesto sobre sociedades para ver cuándo me es más rentable pagar IRPF o hacerlo por impuessto sobre sociedades. Voy a ir muy deprisa, ¿me seguís? Sé que son muchos conceptos, pero quiero que sea de interés, porque me podría limitar a decir las características y ya está, pero quiero ir un poco más allá. ¿Me seguís bien? ¿Sí? Es que no veo el chat porque como no está compartido, alguien me... Sí, la gente... Hola Ana, soy Jorge, sí. coordinador. Sí, la gente asiente, dice que sí. Vale, perfecto, perfecto. Vale. Yo, claro, no sé qué crear. ¿Qué cojo? ¿Me creo autónomo? Pues lo primero que tengo que ver es el proceso de constitución. Si quiero ser autónomo, quiero ser empresario autónomo, pues desde luego muy facilito, porque ya soy autónomo. No es como una sociedad que hay que crearla. Entonces, es muy fácil, ni siquiera hay que inscribirlo en el registro mercantil, salvo en el caso de esos autónomos que os he nombrado de responsabilidad limitada. Si quiero que no me puedan embargar mi casa, tendré que ir a inscribirme. Entonces ya tendré que presentar las cuentas anuales. Entonces, ellos me quieren atar más, pues que quede claro cómo va mi empresa para ver esa responsabilidad, que me la limiten a mi vivienda. Entonces, lo mejor, pues me hago autónomo y ya está. Si quiero constituir una sociedad civil o una comunidad de bienes, sería suficiente con un contrato privado entre nosotros, entre los socios. Si vamos a aportar bienes a la sociedad, necesitaremos escritura pública. Pero solo las sociedades civiles podrán inscribirse en el registro mercantil, o sea que ni siquiera lo tenemos que inscribir. Voy al notario, hago escritura pública y ya está. ¿Qué ocurre? Yo autónomo tengo mi NIF, mi DNI es el número de identificación fiscal con Hacienda, porque Hacienda, si yo soy un empresario, me tiene que identificar con un número. Si soy autónomo, ya tienen mi DNI. Si yo creo una sociedad civil o una comunidad de bienes, necesito un número de identificación fiscal. Pues tendré que ir a Hacienda a pedirlo. Me darán uno provisional. Y también tendré que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que, como en la Constitución de las sociedades está exenta, no tendré que pagar.
pero lo tendré que presentar, ¿vale? Y los actos jurídicos documentados, si hago escritura pública, pues el notario me los cobrará, pero es poquito, ¿vale? Más difícil todavía es crear una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, porque aquí sí que lo primero que tengo que hacer es ir a ver si el nombre que yo quiero elegir no existe. Tendré que ponerme en comunicación con el registro mercantil central y pedir que mi nombre no lo tiene nadie, asegurarme. ¿Qué tengo que hacer? Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa e ingresar el capital mínimo inicial. Si es una SA, 60.000, la sociedad de responsabilidad limitada antes era 3.000, ahora 1 euro. Tengo que hacer estatutos sociales. Tenemos que coger los socios y poner las reglas del juego. ¿Quién va a ser administrador? ¿Cuánto capital vamos a aportar? ¿Cómo lo vamos a aportar? Y tendremos que ir al notario a hacer escritura pública. Haremos la escritura pública. Tenemos que pedir también un número de identificación fiscal, porque tampoco lo tiene. Por esto el DNI de los socios no vale, tienen que tener uno nuevo. Entonces piden el número y pagamos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Bueno, lo presentamos, porque la constitución de una sociedad está exenta, pero hay que presentarlo. Y aquí sí que hay que inscribir la empresa. Entonces, solo constituir, pues ya veis que lleva más pasos una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima que una sociedad civil o una comunidad de bienes, y esas tienen más pasos que un autónomo, que ya existe, esa persona física. Sea autónomo, sea sociedad civil o sea sociedad de responsabilidad limitada, lo que hemos visto ahora es cómo se crean. Pues ahora hay que ponerlas en marcha. ¿Qué tienen que hacer todas ellas? Ya seamos autónomo o seamos sociedad. Hay que ir a la agencia tributaria y darte de alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores con el modelo 036 o 037. El autónomo hasta ahora no había hecho nada, no le habíamos mandado a hacer nada. Pues aquí se tiene que inscribir como empresario para que la agencia tributaria sepa que él es un empresario. Si es una sociedad, como ya con el modelo 36 o el modelo 37, el 37 es el simplificado, ya habíamos pedido el NIF, ahora lo único que tendremos que hacer es decirle a la agencia tributaria que ya tenemos inscrita la sociedad y que me den un número de identificación definitivo. Pagaremos el impuesto sobre actividades económicas si es una sociedad de más de 1 millón de euros, lo veremos después en las obligaciones fiscales quién lo tiene que pagar y quién no. Importantísimo, claro que es lo que nos preguntamos mucho cuando creamos. ¿Me doy de alta como autónomo? Está claro que si yo soy un electricista que me doy de alta como autónomo, pues yo a la seguridad social voy a pagar autónomos, la cuota de autónomos, voy a estar dada en el RETA. Pero si en vez de ser autónomo quiero crear una sociedad de responsabilidad limitada, ostras, yo sigo en el régimen general con una nómina, me dan de alta, me tengo que dar de alta como autónomo, ¿o qué hago? Pues cuando soy socio, hay situaciones en las que obligatoriamente, aunque yo sea trabajador en mi sociedad, tengo que darme de alta en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Cuándo es eso? Cuando yo tengo el control efectivo de la sociedad y trabajo en ella, ya sea como administrador activo, ya sea como administrador pasivo, pero trabajo, por ejemplo, como director de producción o simplemente trabajo en ella. Me tengo que dar de alta en el RETA si tengo el control efectivo. ¿Y cuándo dice la ley que tengo control efectivo? Pues si tengo el 50% de las acciones o participaciones, seguro que me tengo que dar de alta en el RETA. Si mi familia tiene el 50%, mi cónyuge, mis familiares, también me tengo que dar de alta en el RETA. También se presume que me tendré que dar de alta en el 33,3% si no demuestro que no tengo el control efectivo. O si al menos un 25% es mío y yo ejerzo funciones de dirección y gerencia. ¿Veis? Todo esto, a ver, es muy complicado. Simplemente en esta sesión que sepáis que yo me puedo decir, mira, que no quiero ser autónomo, que me quiero crear una sociedad para tener una nómina y estar en el régimen general. No, cuida,
que puede que crees la sociedad y tú, como tienes el control efectivo, tú tienes que ser autónomo, en el sentido, cuando hablamos de autónomos, que estás en el régimen especial de trabajador autónomo y tendrás que pagar la cuota de autónomo. Entonces, cuidado con la elección, porque nosotros nos daremos de alta en el autónomo, o puede ser, sí, que me he saltado esto, ¿qué socios se pueden dar de alta en el régimen general? Socios que no poseen el control efectivo, no son administradores activos y trabajan en la empresa. Yo, por ejemplo, puedo tener 10 acciones del Santander, del Banco Santander, por supuesto no poseo el control de esa empresa, no soy administradora activa, pero soy empleada del Banco Santander, pues lógicamente ahí puedo estar en el régimen general. No me tengo que dar de alta en el RETA. Los que no poseen el control efectivo, pero son administradores activos, o sea, hacen tareas de dirección y general, tendrán el régimen general, pero asimilado. Será como el régimen general normal, pero no cotizarán por fogasa ni por desempleo, ni tendrán derecho a ello. Entonces, ¿qué socios no tienen que darse de alta? Pues aquellos que ni trabajan ni son administradores. Entonces, pues que por lo menos que nos suene que si creamos una sociedad, no obligatoriamente no vamos a estar en el régimen general, que puede que tengamos que ser autónomos, ¿vale? Entonces, nos damos de alta en el régimen general de la Seguridad Social correspondiente y hoy en día todos los empresarios debemos tener un certificado electrónico para realizar esa comunicación con la administración. Nos es muy útil un certificado electrónico para poder firmar todo, ¿eh? Estos serían para todos, para los autónomos, para las sociedades. Después, según la actividad a la que nos dediquemos, una licencia de actividad, pues por ejemplo, un centro sanitario, un centro educativo, un bar, necesita una licencia de actividad que pediremos en el ayuntamiento y puede ser que nos tengamos que inscribir en otros organismos, como por ejemplo las sociedades profesionales se tienen que inscribir en el registro de sociedad profesional del colegio profesional correspondiente o las empresas de juego en el registro de empresa. Y si vamos a contratar trabajadores, me da igual que seamos, por favor, algún micro por ahí abierto. En caso de que contratemos trabajadores, ya seamos autónomos o ya seamos una sociedad, pues hay que inscribir a la empresa y que nos den un código de cotización a la Seguridad Social, hay que afiliar a los trabajadores, hay que darlos de alta y que, pues, si contratamos, pues a la Seguridad Social se lo deberemos comunicar. Y después, si queremos una patente, una marca, pues para todos, registro de signos distintivos en la oficina de patentes y marcas. Todo esto, pues ya vemos que me da igual ser autónomo, o sea, no me va a influir mucho en mi decisión, salvo en qué me voy a tener que dar de alta. Tenemos que ver si voy a poder ser autónomo, si puedo tener régimen general. Sí que para constituirlo se ha habilitado el Centro de Información de Red de Creación de Empresas y hoy en día crear una empresa, ya sea un autónomo, una de responsabilidad limitada, una comunidad de bienes, una sociedad civil, es muy facilito. Entonces, a través del CIRCE es muy fácil. Podemos acudir a un punto PAE, un punto de atención al emprendedor, o nosotros directamente en el CIRCE. Y ahí te harán todos los trámites, la agencia tributaria, la seguridad social, el registro mercantil. Lo único que es una sociedad, a firmar tienes que ir al notario. Eso no te lo puede evitar nadie, pero lo demás se podrá hacer. Y sí que tener en cuenta que tanto las personas jurídicas como las entidades impersonales jurídicas, es decir, las comunidades de bienes, o estos profesionales que se tienen que colegiar obligatoriamente, abogados y demás, obligatoriamente se tienen que relacionar a través de medios electrónicos. Entonces, que sepamos también que si somos una sociedad, obligatoriamente tendremos que hacer todo por medios electrónicos, entonces pues también lo podemos tener en cuenta. Y ya lo que más nos interesa a la hora de elegir, ¿vale? Porque la Constitución es una vez, entonces nos puede influir, pero tampoco tanto. Entonces, vamos a ver lo que nos interesa, las obligaciones durante el funcionamiento. Por eso lo otro lo he pasado muy rápido, porque eso al final pues es ver los trámites. ¿Qué obligaciones hay a la Seguridad Social y qué obligaciones tenemos con Hacienda? Sabemos que el empresario pues, es responsable de ingresar, si eres autónomo, tu cotización propia,
Y ya seas autónomo o seas una sociedad, tú a tus trabajadores, como vimos en la otra sesión de nóminas, le tenemos que descontar a los trabajadores ese salario, de ese salario, las cuotas a la seguridad social de ello. Tenemos que coger sus cuotas e ingresarlas en la seguridad social. Si soy autónomo, ahora veremos qué cuota tengo que ingresar. Habrá que ingresar las cuotas mensualmente, a mes vencido, y tenemos que presentar el documento de relación nominal de trabajadores, el antiguo TC2, que os sonará más, o la relación de liquidación de cotizaciones, el antiguo TC1, tendremos que presentarlos y ahí pondremos el listado de nuestros empleados y las cotizaciones que tenemos que ingresar. Lo podemos hacer a través de la propia sede electrónica, el SEDES o el sistema red o en alguna oficina recaudadora. Nos lo pagamos y ya está. Entonces, aquí la diferencia será que si eres una sociedad, pues solo lo tienes que hacer de los trabajadores. Si eres autónomo, tienes que pagar tu cotización y la de tus trabajadores. Y como autónomo, que esto nos preocupa mucho a los autónomos, ya hay por aquí autónomos, que nos han cambiado para el 2023 las reglas del juego. Entonces, ¿qué cuota, si elijo ser autónomo, qué cuota, o soy socio de una sociedad de responsabilidad limitada, pero tengo que ser autónomo como socio trabajador? Pues, claro, ¿qué cuota tengo que pagar? 1. Me calculo mis rendimientos netos, los ingresos menos los gastos fiscalmente deducibles. Aquí todavía no me quito la cuota de autónomo, porque claro, la restaremos después, cuando hagamos la renta, pero ahora de momento, para calcularlo, no tengo que restar la cuota de autónomo. Lo que estoy calculando es la cuota de autónomo, precisamente. Entonces, ingresos menos gastos fiscalmente deducibles. Y lo que me salga, por ejemplo, pues he ingresado 30.000 y he gastado 10.000. Me quedan 20.000. Pues de estos 20.000 tengo que restar un 7% de este 20.000 si eres autónomo o un 3% si eres autónomo societario. Ese autónomo, que claro, que es un socio de una sociedad, pero como es autónomo societario, pues tiene que darse de alta en el RETA. Entonces se restará un 3%. Y la cantidad que me quede la tenemos que buscar en la tabla. Si esta cantidad que me ha dado es menor a 670, mi base mínima es 751, a ver si puede minimizarse esto, y mi base máxima es 849. Yo elijo la base y que tengo que calcularle un 31,20% de esta base de cotización que yo elijo en este tramo. Si os dais cuenta, cuando vimos la nómina, es lo mismo que el empresario, son los mismos porcentajes que los empresarios pagaban por las nóminas de los trabajadores. Pues los mismos porcentajes son los que tenemos que pagar ahora por nuestra base de cotización. Entonces, es un 31,20% en total. Entonces, si yo me elijo 800, por ejemplo, a 800 le calcularé el 31,20% y esa cuota es la que tengo que ingresar en la seguridad social. Esa es mi cuota. ¿Qué ocurre? Que, como bien sabéis, nos han dicho que tenemos que prever lo que vamos a ganar en el año. Entonces, estos 800 que yo elijo es lo que yo preveo que yo ganaré. Entonces, tenemos que comunicarle a la Seguridad Social, tenemos que comunicarle cuánto creo que voy a ganar. Y en función de eso voy a pagar. Han dicho, pone en la ley, que voy a poder cambiar 6 veces. O sea, a lo largo del año voy a poder ir cambiando 6 veces mis previsiones. Entonces, la verdad que lo han facilitado muchísimo. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos y nos tenemos que adaptar a ello. Entonces, ¿ha quedado entendido cómo...? Voy a echar. A ver, alguien me ha puesto aquí, el autónomo responde de las de... Oye, es que es muy... Bueno, luego si me da tiempo lo responde, ¿vale? Vale. ¿Esto está claro? ¿Cómo es las cuotas? ¿Dudas sobre autónomos? Vale, pues si te parece bien la resuelvo al final, ¿vale?
por no liarnos y seguir con esto. Vale. ¿Está entendido cómo va la cotización de autónomos? Porque es importante. ¿Sí? Si no sabes cuánto vas a ganar, eso ¿cómo lo interpretas? Pues tienes que poner algo. Claro. Ya, vale. Y como lo puedes cambiar 6 veces, pues bueno, si ves que no es lo que pensabas, lo vas cambiando. Vale. Y al final del año tendremos que regularizar, claro. Ah, o sea, al final de año se regulariza. Claro, porque habrá que regularizarlo, porque ¿y si has pagado más de lo que pensabas? Claro, yo ahora estoy pagando el máximo, digamos, y si a final de año no he trabajado tanto como yo pensaba de autónomo, entonces que no me cobrarán, o me cobrarán el... Ana, estamos todos igual. Es la pregunta recurrente. Cuando Ya, hicieron... pero es que no sí. nos... Mira, o sea, yo me dedico a ello y yo soy autónoma y yo de momento sigo pagando lo que pagaba, porque como este año parece que nos dejan pagar lo mismo y en la ley que es para el año que viene, pues yo de momento este año sigo pagando lo mismo. Porque es que tú hablas, yo hablo con gestorías, es que no lo sabe nadie. Mi pregunta es si luego lo reponen. Pues yo creo que sí, claro, yo me imagino que sí, claro. A ver, bueno, ya que esto vale, responde las deudas de con totalidad de sus bienes. Esta responsabilidad es ilimitada y ante cualquier tipo de deuda, sea con algún organismo público. Sin embargo, la aprobación el año pasado de la ley introdujo la figura... Ah, pero eso ya lo hemos hablado, que deja salvos a responder una parte de los... Ah, pero eso ya, vale. Lo que me habían escrito, eso ya estaba. Eso ya lo hemos dicho. Otra... Uf. El capital es un depósito bancario... Uf. Es que, bueno, yo es que si os respondo a todas las preguntas, o sea, yo lo que me digan los tutores, pero si os respondo a todo lo que me preguntáis, no vamos a dar la presentación. Ana, lo hacemos al final, las preguntas, claro, ¿vale? Es que hacemos si al final. No hay problema, avanza, de verdad, ¿vale? tranquila. Vale, perfecto. Vale. Entonces, la cotización propia, esto es lo que dice la ley. Vamos a ver en la práctica. Luego, también nos dice que esos autónomos societarios, si nosotros elegimos crear una sociedad, la base de cotización mínima van a ser 1.000 euros al mes, la base de cotización. Luego tendremos que pagar 312 euros al mes como mínimo de cuota. Sí que del 2023 al 2025 han aprobado pues, una tarifa plana de 80 euros mensuales durante los 12 primeros meses de la actividad. Entonces, si yo tengo la duda, ¿autónomo o sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, pues mira, sé que por lo menos si me hago autónomo voy a tener este derecho de los 80 euros mensuales a pagar esta tarifa plana. Igual digo, ya me cambiaré luego a sociedad de responsabilidad limitada. Esta tarifa plana nos puede ayudar a decidirnos también. Esto ya lo hemos visto, que socios obligatoriamente, y lo tenemos que tener muy en cuenta. Obligaciones con Hacienda. Hemos visto que teníamos un impuesto, el impuesto de actividades económicas. ¿Qué ocurre? Que nos viene bien que aunque sea para personas físicas, personas jurídicas, que están exentas las personas físicas, o sea, si soy autónomo, nada, y las sociedades que tengan un importe de cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. Entonces, es fácil que no tengamos que pagar IAE. Entonces, lo que sí es que solo presentan estas declaraciones estos sujetos. Entonces, nosotros ni siquiera la vamos a tener que presentar el IAE. Bueno, digo en mi caso, por ejemplo, ¿vale? Igual alguien sí que factura más de esa cantidad, de 1 millón de euros, entonces sí que tendrá que presentar el IAE, si no, no lo tendrá que presentar. ¿Vale? Por eso poca importancia este IAE si no facturamos más de 1 millón de euros. Más interesante es el IRPF, que es ese impuesto que pagan las personas físicas por lo que ganas al año. En el caso de los autónomos, lo que va a gravar es sus rentas empresariales. Un electricista autónomo pues ingresa gastos, pues esa diferencia entre ingresos y gastos va a ir a su IRPF. Vamos a ver ahora
qué rentas van al IRPF. Entonces, ¿cómo se calcula el IRPF y qué obligaciones vienen derivadas del IRPF? ¿Cómo calculamos nuestro IRPF? Nosotros, bueno, voy a poner ya, bueno, pasar toda, bueno, no, lo hago así. Nosotros a lo largo del año tenemos que pensar todo lo que nos va ingresando en nuestra casa, todos los rendimientos que vamos teniendo, tenemos que tener muy claro si va a renta general o va a renta del ahorro. ¿Por qué? Porque las rentas generales van a estos tipos impositivos. Aquí he puesto uno general porque dependiendo de la comunidad autónoma, como el IRPF, mitad lo recauda el Estado y mitad la comunidad autónoma, en todas las comunidades autónomas no es el mismo. Entonces, he puesto este más o menos, que es la media de lo que hay en España, más o menos. Entonces, vemos que aquí llega hasta el 47. Cuando son rentas ahorro, solo es hasta el 26, 27, según. Entonces, vemos que son menores que estas. Por eso, con los rendimientos que vayamos teniendo, tenemos que tener claro a qué tipo impositivo van a ir. ¿Qué son rentas generales? Los rendimientos netos del trabajo. Lo que ganamos como asalariados es renta general. Rendimientos del capital inmobiliario. Si tenemos una segunda vivienda y la tenemos alquilada, esos rendimientos de capital inmobiliario van a renta general. Si yo soy autónomo y tengo ingresos, esa diferencia entre ingresos y gastos va a ir a actividades económicas. ¿Cómo se calcula estos rendimientos netos de actividades económicas? Porque claro, la nómina es muy facilito meterlo aquí, es el bruto menos los gastos de la seguridad social que hayamos tenido. Entonces, lo del empresario, lo del autónomo que tenemos que meter en la renta general dependerá del cálculo que utilicemos para calcular esos rendimientos de actividad económica. Si nos acogemos a la estimación directa simplificada, claro, no lo podemos hacer todo, solo para autónomos que facturen menos de 600.000 euros. Entonces, es una forma más sencilla que la normal de hacerlo. En cuanto a las amortizaciones, a la hora de calcularlo es más fácil porque la amortización es lineal, luego me puedo meter unos gastos adicionales con un porcentaje. Es más fácil coger esta estimación directa simplificada. Pero si facturo más de 600.000 no me queda otra que la normal. Y los llamados módulos, el régimen de estimación objetiva. Seguro que habéis oído que hay determinadas actividades que nos permiten hacer el IRPF con los módulos. ¿Qué actividades son? Pues aparecen en una orden que se aprueba todos los años. En el 29 de noviembre, más o menos al final de año, se aprueba para el año siguiente. Y tenemos ese método de estimación objetiva de módulos y nos sacan pues, que actividades, comercios minoristas, hostelería, restauración, talleres de vehículos. Hay un listado de quién se puede someter a módulos. ¿Y cómo se calcularía ese rendimiento de actividad económica? Nos dicen ya en tablas que en este caso una cafetería, pues que si por cada persona que tenga empleada, tú, vamos, ya has ganado 2.353. O sea, ingreso menos, en vez de hacer ingreso menos gasto, me pondré en mis rendimientos de actividad económica 2.356. Por cada kilovatio, 124 contratado, o sea, cada kilovatio contratado, 124. Bueno, nos dicen ya qué cantidad tenemos que poner en el rendimiento de actividades económicas. Tampoco, porque te dediques a estas actividades, si facturas mucho, tampoco lo pueden hacer todos. Nos marca la ley que como máximo el conjunto de tus actividades económicas tienen que tener un volumen de 150.000 euros o si son agrarias 250.000, bueno, nos marca la ley quién puede y quién no someterse a los módulos. Pues con lo que haya calculado en el rendimiento de actividades económicas lo meteré aquí. ¿Qué más tengo que meter en la renta general? Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisión. Si me toca un coche en la televisión, un premio, lo tengo que poner aquí. Si me toca la lotería nacional, no. Si os tocó el gordo de la nacional estas navidades, no va aquí. ¿Por qué? Porque tiene un gravamen especial
de un 20%, si superas 40.000 euros, bueno, va aparte, es un impuesto aparte, no te lo vas a llevar a renta el premio de la Lotería Nacional, pero los que no sean del Estado sí que lo meto aquí. Si gano un coche, cuidadito, porque el coche irá aquí y lo voy a pagar al porcentaje que ahora os diré cómo se calcula. ¿Y qué más da? Las imputaciones y atribuciones de renta. Si yo tengo un apartamento en la playa alquilado, el que no aprovecho, que no uso, no, me tengo que imputar que yo puedo disfrutar de él. Esto es lo más increíble de la renta, que si lo tengo vacío, porque si lo tengo alquilado, meteré los rendimientos aquí, pero si lo tengo vacío, me tengo que imputar como es unas cantidades, es 1,1% del valor catastral si no ha sido revisado, un 2%, bueno, me lo marca la ley. Y las atribuciones de renta. Si yo tengo una comunidad de bienes con mis hermanos, tengo esos pisos que tengo en comunidad, las rentas que tenga irán aquí, al régimen general atribución de renta. Esto es la general. Los rendimientos del ahorro son los rendimientos del capital mobiliario si yo he creado una sociedad de responsabilidad limitada y reparte dividendos, esos dividendos me van a ir a la renta del ahorro. O, por ejemplo, tengo un fondo de inversiones y me da un dinero, unos intereses, pues eso va a ir aquí también a rendimientos. Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones. Yo compré un piso por 100.000 y lo vendo por 200.000, estos 100.000 que he ganado van a ir aquí, a la renta del ahorro, a unos tipos menores. Y claro, significa que si yo mis rentas generales son de 1.000.000 de euros, como cobro más de 300.000 euros, ¿ese 1.000.000 de euros va al 47%? No significa eso. Para todos los contribuyentes, los primeros 12.450 van al 19%. Entre el 12.450 y 20.200 al 24%. Lo vemos con este ejemplo. Si alguien ha ganado 29.500 euros, ¿qué hacemos? Hasta 12.450 al 19%. La cuota de esa cantidad sería 2.365. De lo que ha ganado de 12.450 a 20.200 al 24.860. Y así hasta llegar a los 29.500. El total son 7.015. Luego, no es que me haya ido a mí todo al 30 por estar aquí, por ganar aquí. No. Mi tipo impositivo medio ha sido del 23,78%. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque yo os voy a poner un ejemplo personal. Yo, por ejemplo, todos los años suelo tener las mismas clases. Entonces, yo sé más o menos lo que pago. Si a mí me ofrecen una clase nueva, algo nuevo, yo sé que si ya estoy aquí en el 30, lo siguiente que gane, si yo ya gano 29.500, lo que gane me va a ir al 30. ¿Vale? Entonces, este porcentaje te sirve para, si vas a ganar un extra o vais a hacer horas extras, por ejemplo, en el trabajo, saber que lo que ganes de más, como, claro, lo demás vas a ir subiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, simplemente que veáis cómo se calcula. Y en este otro ejemplo, por ejemplo, pongo Ronaldo, por ejemplo, que ha ganado 1.000.000 de euros, como lo vamos, él por sus primeros 12.450 también paga un 19%, ¿vale? Y su tipo medio le sale al 45,5%. Si fuera a base general, por ejemplo, que lo he ganado en dividendos, como los porcentajes son menores, el procedimiento es el mismo, pero si Ronaldo en vez de sueldo que va a general lo hubiera ganado de dividendos, si fuera del ahorro, en vez de pagar 454.000 euros, pagaría 252.000. Entonces, cuando ganéis algo a lo largo del año, tenéis que pensar en si va a ir a general o va a ir a la del ahorro, porque el ahorro los tipos pues, son inferiores. Vemos aquí cómo se hace una declaración de la renta. Primero, cuando hacemos la declaración de la renta, tenemos que, bueno, luego tenemos un programa para hacerlo, por supuesto, pero yo lo he puesto así para que veáis el procedimiento para hacerlo. ¿Qué fuentes de renta he tenido? ¿Qué he ganado este año? Tengo que anotarlo todo, pues pues me pasan todas las rentas, todo lo que ha ganado este año, he ganado esto de nóminas, esto de acción, esto de dividendos, esto tal. ¿Y yo qué hago? Yo lo clasifico. Lo clasifico en renta general y renta del ahorro.
Entonces, aquí vemos rendimientos del trabajo. Ingresos, salario, gastos, seguridad social, y la ley me permite meter otros 2.000 gastos generales por otra... Bueno, pues eso, le calculo ingresos menos gastos para el rendimiento del trabajo. Inmobiliario, he alquilado un piso, he recibido 12.000 euros y he tenido estos gastos. Actividades económicas, soy también autónoma y porque podemos tener un trabajo y luego ser autónomos también. Ingresos menos gastos, si no he hecho módulos, si simplemente he hecho una estimación normal. Ingresos menos gastos, pues 35.000 que he ganado de actividad económica. Imputación rentas inmobiliarias, un apartamento que tengo en la playa, del que he disfrutado, me lo imputo. Ganancias y pérdidas patrimoniales, si he ganado en el casino un dinero, tendré que ponerlo. Si he perdido el valor, se ha quemado un coche, podré meterlo como una pérdida patrimonial no derivada de transmisión, no he transmitido nada. Capital mobiliario, dividendos y gastos si he tenido al recibir esos dividendos, o ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas, pues acciones que compré y luego he vendido. En este caso, pues ha perdido y he puesto aquí. Cuando haya recibido estos ingresos, según, por ejemplo, en el trabajo me han retenido. ¿Yo qué tendré que pensar? Anda, yo ya me retuvieron en el trabajo, si recordáis en la nómina, cómo me retenían el IRPF. Si veis aquí abajo, pone retenciones de trabajo. Porque yo al final de hacer mi renta tendré que decir, oiga, que yo ya he ingresado esto en Hacienda. Lo ingresó mi jefe, me lo ha quitado y me lo ha puesto. Cuando yo recibí mis dividendos, el banco también me hizo una retención. Eso ya lo he pagado. Entonces, todo lo que he ido pagando tendré que tenerlo en cuenta al final. De momento meto todos mis rendimientos. ¿Y qué hago? Las clasifico. Base imponible general, base imponible del ahorro. Las tengo que agrupar porque los tipos serán distintos. Los tipos impositivos van a ser distintos. A la base imponible general, pues mira, la ley me deja meterme unos mínimos personales, si tengo ascendientes viviendo conmigo, si tengo hijos, si tengo discapacidad, me puedo hacer unas deducciones que me las voy a restar a la base imponible general y ya tengo la base liquidable general, que tengo 15.000, yo tengo una base de 15.000 de general y del ahorro 870. Una vez que tengo las bases, para pasar a lo que se llaman cuotas, cuota es lo que hay que ingresar. La base es lo que he ganado menos las deducciones. Le aplico unos tipos, los tipos que hemos visto, impositivos que hemos visto para la general y la del ahorro. ¿Qué ocurre? Que ahí yo os los he puesto sumaos el del Estado y la autonómica. Pero realmente tú en tu renta tendrás que calcular los que son del Estado y los que son autonómicos, pero en cualquier caso será una general y una del ahorro. Entonces, le aplicaré los tipos, me saldrá una cuota líquida, una estatal y otra autonómica, aquí te puedes hacer también unas deducciones, bueno, y si yo no hubiera pagado nada a lo largo del año, esto es lo que yo tendría que pagar a Hacienda, lo que he ingresado por unos tipos, quitándome las deducciones, por unos tipos impositivos. ¿Qué ocurre? Que yo a lo largo del año, como os he dicho, yo he estado pagando. Entonces, hay que restar las retenciones. Entonces, a lo que me sale a pagar, hay que restar lo que me han retenido. Y entonces, lo que sí que ahora hay que llevar al IRPF, hay que pagar por IRPF, será la cuota diferencial, 1.499. Entonces, muchas veces en las nóminas, como os decía, dicen, ah, mira, es que a este le retienen a un 2, es que a este le retiene, a mí me retienen el 19, es que yo gano menos. No, no es que ganes menos, porque luego cuando tú hagas tu renta, aquí estarán las retenciones. Entonces, si a ti te han retenido menos, pues aquí te restarán menos y tendrás que pagar más. Y si te han retenido más, tú ya lo has pagado. Entonces, si a lo que estamos en las formas jurídicas es que lo que hayáis ganado como autónomo va a ir a rendimiento de actividad económica, a lo cual se le van a aplicar unos tipos. Sin embargo, como veremos, si yo creo una sociedad de responsabilidad limitada, yo allí, si me ponen una nómina,
la nómina me irá a mis rendimientos del trabajo. Si en vez de nóminas yo facturo, a la sociedad irá a actividad económica. Y si yo recibo dividendos de esa sociedad, esos dividendos van a ir a capital mobiliario, a rendimientos de capital mobiliario. Entonces, esto es con lo que hay que decidir. O sea, con esto, sabiendo el impuesto sobre sociedades, que ahora veremos, y el IRPF, es con lo que hay que decidir qué me interesa a mí. Entonces, luego veremos un ejemplo, cómo se pone esto de todo en relación. Esto era cómo se calculaba, lo hemos visto. Ya hemos aprendido a calcular la cuota del IRPF, cuánto tengo que ingresar en Hacienda, pero de este IRPF, claro, hay unas obligaciones, unos pagos fraccionados que como autónomo tendré que pagar y la declaración anual que tendré que realizar y unas retenciones ingresos a cuenta que tendré que hacer a lo largo del año. Recordáis que al trabajador de la nómina el empresario le quita el dinero para ingresarlo en Hacienda, le va quitando para Hacienda. Pero tú como autónomo, ¿estás todo el año y ya lo haré en la declaración de la renta? ¿Todo lo que he ganado? Pues no. Tú como autónomo, a lo largo del año, tienes que ir ingresando también en el modelo 130, si tienes estimación directa o si estás en módulos con el 130, ¿no? Entonces, tú a lo largo del año, cada trimestre vas a tener que ingresar en Hacienda el 20% de la diferencia entre los ingresos y los gastos. Entonces, para que luego abajo en la renta te salga como que ya has pagado, ¿vale? Luego ya te lo quitarán cuando hagas tu declaración. Lo pondrás abajo en la renta, lo que os he dicho. Ahora bien, si eres autónomo con epígrafe profesional en la sección segunda, los abogados, arquitectos, pues un listado que aparece, estás exento del modelo 130 si, veremos luego también, es que claro, son muchas cosas. Estos, por ejemplo, un abogado, cuando le factura a una empresa, a un autónomo, tiene que poner la retención. Y entonces, el que recibe esa factura tendrá que ingresar el dinero, ¿vale? Tiene que ingresar ese dinero. Si a ti en tus facturas te retienen más del 70% de tu facturación, tú no tendrás que presentar el 130, porque ya te lo están reteniendo los demás y te lo están ingresando. Pero si no facturas con retención, tú mismo tendrás que hacer el 130. ¿Vale? El caso es que hay que llevar esos pagos fraccionados del autónomo al IRPF. Ya sea otra persona porque tú le has facturado y él te lo lleva, o bien porque lo tengas que hacer tú. Tú trimestralmente vas haciendo estos pagos fraccionados y cuando llega la declaración anual, que es la declaración de la renta, que es del 11 de abril al 30 de junio, la que hacemos todos, ahí os saldrá a devolver o saldrá a pagar, por lo que os he dicho, en función de lo que me hayan retenido a lo largo del año, me saldrá a pagar o me saldrá a devolver. Hay que ingresar, como os he comentado en la anterior diapositiva, la retención que se incluye en la factura del gasto. Claro, o sea, hay las dos situaciones que os he planteado es, si yo facturo y a mí no me retienen, yo cojo y hago el 160. Pero puede ser que facture y me tengan que retener. Yo, por ejemplo, para mis clases, yo facturo, yo hago la factura, pero mira, os lo voy a enseñar aquí. Aquí se ve muy bien. Vale. Esta empresa, ¿no? Bueno, este autónomo, perdón, es un autónomo. Un autónomo emite una factura y claro, a la hora de hacer la factura pone retención 15% y lo resta de su factura. Entonces, el que ha recibido la factura, su cliente, este cliente, tiene que coger lo que te ha quitado de la factura, 240 euros, y llevártelo a Hacienda y tú ya lo tienes allí metido. Pasa lo mismo con los alquileres. Cuando se lo alquilas a una empresa, un local, cuando la alquilas un local a una empresa, por ejemplo, yo tengo una nave que se lo alquilo a un taller. Entonces, yo le emito una factura con una retención.
ese 19% de retención, el propietario del taller me lo lleva a Hacienda y yo ya tengo esa retención que luego me la quitarán. Entonces, la persona que realice retenciones de alquileres tiene que hacer el 115 y la persona que haga retenciones de rendimientos del trabajo de sus trabajadores o de actividades económicas tendrá que hacer el 111 y al final del año el 190. Entonces, son esas retenciones, todo lo que quiere ingresando a Hacienda para después, cuando nosotros hagamos la declaración, haya un dinero ya pagado, igual que les pasaba a los trabajadores con sus nóminas. ¿Está entendido esto? Voy a abrir el chat, ¿vale? Que cuando hablamos del IRPF, o bien, si tú como autónomo no haces retenciones, tú mismo haces el 130, ingresas el dinero, ese 20% de lo que has ganado, y luego haces tu declaración de la renta. O si tú tienes que practicar retenciones, es otra persona la que te lo va a llevar allí. ¿Sí? ¿Me contestan sí? Vale, pues perfecto. Si ya está entendido, no me embuclo más con esto. Por eso son las obligaciones, hemos aprendido a hacer el cálculo y tenemos que tener en cuenta que cuando hagamos la renta, hay todas estas retenciones, habrá que tenerlas en cuenta. Y claro, ¿qué autónomos deben incluir retenciones? ¿Qué autónomos deben incluir retenciones en las facturas que emiten? Claro, porque preguntáis, claro, estás hablando, hay unos que retienen y otros que no. Que directamente, tú por ejemplo, si eres electricista, pues claro, ¿qué haces? Lo presentas, vamos a ver quién nos deja, o sea, quién nos obliga a retener. Tienen que retener los profesionales autónomos. ¿Y quiénes son los profesionales autónomos? Pues tenemos que ir al impuesto de actividades económicas y ver todos los epígrafes que hay y aquellos que estén de alta en la sección segunda y tercera del impuesto de actividades económicas son los que tendrán que poner retenciones en su facturación. Entonces, son las actividades profesionales y las actividades artísticas. Pues, por ejemplo, un actor, pues si hace una factura, tiene que hacerla con retención y la persona que reciba esa factura tendrá que ingresarlo. Ahora bien, importantísimo, claro, tú las retenciones solo las vas a hacer cuando le gires la factura a otro empresario. Si tú se la giras a un particular, el particular no va a tener que ir a ingresar tu retención. Un abogado, por ejemplo, si le giro una factura a un particular, ahí el particular no tiene que ir no le tiene que coger la retención y llevarla. Si la factura es a una sociedad, la sociedad sí que tiene que coger la retención y llevarla, ¿vale? Por eso os digo que las facturas a clientes particulares no llevan retención, no tendrán que hacer el modelo 111. Entonces, la ley nos dice quiénes son los que tienen que practicar las retenciones. Hemos visto más o menos, a ver, es que la del IRPF nos podría llevar muchos días. Yo doy la asignatura de fiscalidad en la carrera y claro, nos lleva muchísimos días la del IRPF, pero un poco que os hagáis a la idea cómo funciona. Y cómo funciona ahora el impuesto sobre sociedades, porque si elegimos crear una sociedad, tendremos que realizar el impuesto de sociedades. Grava el rendimiento obtenido por las empresas ubicadas en España. El tipo general es un 25%. Si no se supera 1 millón, es un 23%. ¿vale? Si no supera la facturación 1 millón, será un 23%. Hasta ahora el 25% y ahora para pequeñas empresas. Pero bueno, el otro día leí una noticia que dicen, vale, si la facturación no supera 1 millón de euros, pero estamos hablando de facturación. Yo puedo ser un pequeño empresario que me dedico a la venta de furgonetas
Y claro, facturar 1 millón de euros vendiendo furgonetas según lo que valgan las furgonetas no es tan difícil en el año. Entonces, si facturo más de 1 millón, entonces tampoco tanto se van a poder acoger al 23%, porque estamos hablando de facturación, no de lo que ganas. Entonces, lo han bajado al 23%, pero eso, cuidado con eso. Y luego, para las empresas de nueva creación sería un 15%. El primer año con beneficios y el siguiente. Entonces, si no tengo beneficios no voy a pagar, pero cuando empiece a ganar, pues 15% los 2 primeros años desde que tengo beneficios. ¿Cómo se calcula el impuesto sobre sociedades? Pues aquí, claro, también tenemos que pensar que necesitamos ya más gasto en gestoría, porque tendremos que hacer las cuentas y de las cuentas que hayamos realizado contablemente, tendremos de los ingresos y gastos, tendremos un beneficio contable que habremos tenido que calcular y aquí le haremos unos ajustes, porque las normas contables no son las mismas que las fiscales. Entonces, en cuanto a amortización, algunos ingresos, por ejemplo, una multa con Hacienda, tú te lo metes como gasto contable, pero fiscalmente, para el impuesto sobre sociedades, no es gasto deducible. Entonces, habrá que hacer un ajuste. Y luego te quitarás las bases imponibles negativas de los ejercicios anteriores que se pueden compensar y entonces tendremos un beneficio fiscal al que le aplicaremos el tipo al 25 y tendremos una cuota. También hay que hacer pagos fraccionados en el modelo 202 y luego al final del año el modelo 200 y las retenciones, igual que las hemos visto en autónomos, las retenciones también habría que hacerlas aquí. Os hemos dicho que tanto los autónomos como las sociedades tendrán que coger esas retenciones del IRPF y llevarlas. Porque claro, tú una sociedad, si te gira un abogado una factura, pues esa retención hay que ingresarla. O lo que os digo yo por ejemplo, una nave que tengo alquilada a un taller, el del taller, que me da igual que sea autónomo que sea una sociedad, él tiene que coger mi retención, lo que me retiene de lo que me paga el alquiler y lo tiene que llevar a Hacienda. Entonces, las sociedades también lo tienen que hacer. Pero veis aquí, claro, dices, ostras, estamos hablando de un 25% o de un 23%, cuando hemos dicho en autónomos que van a ir al IRPF actividades económicas y los porcentajes eran mayores. Entonces veremos, lo último que vamos a ver es cómo podemos analizar esa diferencia. En cuanto al IVA, da igual que seas autónomo, que seas sociedad, que vas a tener que presentarlo. Entonces, todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios que se hagan, adquisiciones intracomunitarias, importación, sabemos que recae sobre el consumidor final, que es el que lo asume, pero sabemos que las empresas, autónomos y sociedades somos los encargados de recaudar ese IVA e ingresarlo en Hacienda. Los tipos sabemos que es el 4, el 10, el 21, dependiendo del producto o el servicio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en nuestras facturas es repercutirlo. Hay 3 regímenes de IVA, el general, el simplificado y el régimen especial de recargo de equivalencia. Esto hay que tenerlo también en cuenta a la hora de elegir, porque las sociedades solo pueden utilizar el régimen general, que es más complicado, hace falta tener todas las cosas, claro, mucho más laborioso porque hay que tener libros de facturas. Sin embargo, el régimen simplificado y el régimen especial de recargo de equivalencia son para autónomos con determinadas características, pero es más simple y la gestoría nos va a cobrar, desde luego que nos va a cobrar menos. Entonces, el general, pues nada, pues las empresas tienen que liquidar todas las facturas con el IVA que repercuten y de lo que compran a los proveedores el soportado. Entonces, tienen que emitir facturas de todo lo que venden o todos los servicios que prestan. Pues, lo único que se les facilita que puede haber factura simplificada cuando no esté de la venta de 3.000 euros, IVA incluido. Entonces, que no tienes que poner el nombre del que te lo compra, bueno, pues, pero en general es mucho más difícil calcularlo y habrá que presentar el modelo 390 y como ya sabéis, me dijo Daniel que lo habéis visto, pues que si el IVA repercutado es mayor que el soportado, ingresaremos IVA y si no, lo compensaremos con las siguientes autoliquidaciones, o sea, no pedimos que nos devuelvan el dinero hasta que no presentas la anual y si te tienen que devolver lo puedes pedir o seguir compensándolo.
Entonces me dijo que la vía es que esto de soportado, repercutir y todo esto. Simplemente yo decir, pues eso, que en el general es más complicado, hay más trámites, más facturas, Hacienda es más niquitoso que espera, esto ahora os lo diré. El régimen simplificado de IVA es para aquellos que están en módulos. Entonces, cuando tú estás en módulos, te acoges a este régimen simplificado. Así te lo facilita. Ya, o sea, no solo los ingresos en actividades económicas en el IRPF es mucho más fácil con los cuadritos que hemos visto de la cafetería, sino que además el IVA es mucho más fácil. Y ya el recargo le echéis un ojo si queréis a los libros que hay que llevar, es todo más fácil. Y el recargo por equivalencia todavía más fácil, pero este solo es para los comerciantes minoristas. Entonces que os suene que eso, que hay un recargo de equivalencia, típica tienda de muebles de barrio, que compra muebles y los revende, no hace otra cosa. Eso es un comerciante minorista. Entonces, si la mayoría de sus clientes, el 80% de sus ventas están realizadas a consumidores finales, ellos no tienen que hacer ni declaración de IVA. Ellos lo único que tienen que hacer es, cuando viene el proveedor, decirle que están en régimen de equivalencia. Emite factura con IVA más recargo de equivalencia. O sea, no solo pagas, si es un producto un 21%, cuando le compra la tienda de muebles al proveedor, le paga un 21% más un 5,2%. 21% más 5,2%. Pagas más de IVA, esa tienda paga más de IVA. Y a cambio, ¿qué hace? No declarar IVA, pero a su cliente le va a emitir factura con IVA. Él paga el producto con IVA, pero él no lo ingresa. ¿Por qué? Porque ya ha pagado de más. Entonces, ya sí le evitan tener que hacer la declaración, se lo facilitan. Entonces, como no podemos entrar a ver todo del IVA y quiero ver la comparativa, simplemente que sepáis que, claro, que otra ventaja del autónomo es que te puedes acoger a un régimen de IVA más simple. Las sociedades solo pueden el régimen general. Esto es que si están sujetos al IVA los servicios prestados por los socios. Entonces, a la hora de saber si un socio puede tener nómina o tiene que facturar a la sociedad, lo que hay que mirar es si los activos principales para desarrollar la actividad son de la sociedad. Ejemplo, pues un cliente nuestro que tiene una empresa y él es socio y es socio mayoritario. Entonces, como socio mayoritario, está claro, hemos dicho que él tiene que estar en el RETA porque trabaja allí. Entonces, el socio mayoritario tiene el control efectivo y tiene que estar en el RETA. Pero ¿puede cobrar nómina o tiene que facturar? Pues el que estés en RETA, en autónomos, no significa obligatoriamente que tengas que facturar. Puedes tener nómina. ¿Y cuándo tienes nómina? Cuando todos los activos principales están en la empresa, en la sociedad. Entonces, este cliente trabaja en la sociedad, va allí todas las mañanas, no tiene recursos propios, un despacho propio aparte, no tiene trabajadores propios aparte. Entonces, en ese caso se puede poner nómina. Entonces, ya sabemos que también, si creamos la sociedad, podemos estar en RETA y podemos tener nómina. Pero tendré que pagar la cuota de autónomos, eso sí. Vale. Entonces, vamos ahora, en el tiempo que nos queda, en el cuarto de hora que nos queda, a ver si me sobra para que podáis hacer y veo las preguntas, la comparativa entre autónomo y sociedad. Con todos estos datos, ya sé que he corrido mucho, pero es que veis que hay varias cosas, pero ya que os suenen. Entonces, autónomo, trámites de gestión más sencillos. Hemos visto que, por ejemplo, claro, puede coger el IVA, puede hacer módulos, puede hacer el IVA simplificado, podría el recargo de equivalencia en función de la actividad a la que se dedique también. Que no necesita capital social inicial, rápida constitución, hemos dicho, y tan rápida, que es que tú como autónomo ya existes y tienes un DNI que va a hacer de NIF. Entonces, tú ya estás creado, no como una sociedad que hay que crearla. Tienes el control total de la empresa y te puedes acoger a la tarifa plana. ¿Vale? Al principio, pues puedes pagar esos 80 € en la cuota.
Problemas. Responsabilidad ilimitada, respondes con todo tu patrimonio, salvo lo que os he dicho, que te inscribas como autónomo de responsabilidad limitada y ciertos bienes, como tu casa, pues hasta 300.000 euros no podrán embargártela, pero pasaríamos a tener más trámites de gestión, hay que inscribirlo, hay que inscribir en el registro de la propiedad que ese piso es de un empresario con responsabilidad limitada, pues bueno, más problemas. El empresario es la propia empresa, o sea, pueden ir a por ti, o sea, estás ahí sin escudo, la fiscalidad regulada por el IRPF y menor financiación bancaria, porque tú a lo mejor, si tienes un piso que lo tienes sin pagar con una hipoteca y vas al banco a pedir, pues igual ahí puede que se... Y claro, al no llevar las cuentas, no estás en el registro mercantil, no tienes que registrar las cuentas. Entonces, el banco no sabe tus cuentas. Entonces, bueno, a veces el banco pues, es más difícil que te dé financiación. Sociedad limitada. Ventajas, responsabilidad limitada. Menores impuestos con beneficios altos, como vamos a ver la diferencia. Porque claro, si tenemos beneficios altos, aquí estamos hablando de un 25%. Aquí, si me lo llevo a renta, es más. Entonces, ahora lo veremos. Mayor facilidad bancaria. En contra, trámites de gestión complejos, contabilidad mercantil, claro, porque para calcular el impuesto de sociedades hemos visto que vienes de un beneficio contable, entonces tienes que llevar una contabilidad y luego hacer el impuesto sobre sociedades, tenemos mayores gastos de constitución, porque no existe y hay que crearla, y los socios, como hemos visto, muy presente, que se tendrán que dar de alta como autónomos si tienen el control efectivo. Yo, lo que os he dicho, yo en el Banco Santander, si tengo 10 acciones, aunque trabaje allí no me tendré que dar de alta, pero si tengo el control efectivo, voy a tener que darme de alta en el régimen de autónomos. Todo esto así más o menos lo hemos ido viendo, pero ahora nos vamos a centrar en la fiscalidad, en el IRPF y en el impuesto de sociedades, porque los ingresos del trabajador autónomo hemos dicho que va a rendimientos de actividades económicas en el IRPF y hemos visto que es un impuesto progresivo por tramos. Hemos visto, claro, que ese Ronaldo, si gana 1 millón de euros, hemos visto a lo que iba. Entonces, claro, si va según a lo que actividades económicas es renta general. Entonces, eso va a ir muy, muy alto. En sociedades hemos dicho que es un 25%, pero si facturas menos de 1 millón de euros sería un 23%. Entonces, cuidado, si optas por crear sociedad, al ser socio trabajador, tú vas a tener una remuneración, o sea, ya sea en nómina o facturándole tú a la sociedad, y vas a tener unos dividendos. ¿Y eso dónde va a ir todo? Al IRPF. Entonces, en autónomo tenemos claro que va todas las actividades económicas a renta general. Creo la sociedad y me ponen una nómina. Esa nómina me va a ir a mi renta, al IRPF, pero los dividendos que reciba es que también me van a ir al IRPF. Entonces, la forma más ventajosa de que me salga bien crear una sociedad es ponerme una nómina muy baja, nómina que me va a ir al IRPF, y los beneficios de la sociedad, en vez de pagar el 25%, dejarlos en reservas. Vamos a verlos con ejemplo. ¿Veis? Alternativas, me elijo empresario individual o si elijo sociedad, hay que ver qué beneficios reparto. Ejemplo. Si una persona que reside en Madrid y he puesto que factura 1 millón de euros, más que nada para aplicarle el 25%, tenía el 25% y como lo cambiaron, pues simplemente Además, por la noticia que os he dicho también, que no hace falta ganar mucho dinero para facturar 1 millón de euros, es que puedes facturar 1 millón de euros y perder dinero. Entonces, bueno, ponemos que facturamos más de 1 millón de euros para aplicarle el 25%. Y ha obtenido como autónomo 20.000 euros, o sea, ingresos menos gastos 20.000. Si se lo lleva al IRPF, como autónomo, ese beneficio de 20.000 en el IRPF le va a suponer
un tipo medio, igual que lo hemos calculado antes, con el Ronaldo o con el señor que ganaba 29.500. Entonces, lo he calculado ya, no me voy a entretener, le he cogido pues hasta 12.450 al 19 para calcularle el IRPF, paga 4.177. Luego se le queda líquido 15.823. Puede hacer dos cosas: crear una sociedad y ponerse una nómina, o crear una sociedad y no ponerse nómina. Si crea una sociedad y se pone nómina, no va a haber beneficios, no va a haber nada al 25% de impuestos sobre sociedades, y él ese dinero, esos 20.000, se los va a llevar a su IRPF y se le va a quedar igual 4.177. No tiene sentido crear una sociedad cuando son 20.000 euros y va a coincidir con lo que tú te vas a llevar en nómina. Es que no tiene ningún sentido. Será cuando ganes más, cuando nos empiece a salir rentable. Y es más, si he creado la sociedad y lo que hago en vez de nómina es repartirme el beneficio, como tengo que pagar el IRPF, el impuesto sobre sociedades, y luego llevármelo a renta, es que me sale pagar 8.030. O sea, cuando gano poquito, mejor me hago el IRPF y ya está, porque la escala aparte va a ser muy pequeña, va a ser 20,9. Si empezamos a ganar más, 60.000 euros, y decimos, me pongo una nómina de 24.000 euros. Pongo aquí nómina. Claro, yo como autónomo, esos 60.000 me van al IRPF, donde hemos visto actividades económicas. Se me va el tipo medio a 29,83. Tengo que pagar 17.901 y se me quedan 42.000. Pues ya empiezo a decir, me voy a crear una sociedad. Me creo una sociedad y me pongo una nómina de 24.000 euros. Unos beneficios se quedan a la empresa de 36.000. La empresa tiene que pagar impuestos sobre sociedades, un 25. Paga los 9.000 y de lo que queda nos damos un dividendo. Y yo me llevo 6.000 euros. Si yo me llevo 6.000 euros, yo tengo que pagar en mi IRPF de la nómina de socio de 24.000, que me va a ir al 22,35 y va a ser 5.365. Y voy a tener que pagar de los dividendos un 19%, que son 1.140. Yo de impuestos voy a pagar 6.505. Luego, esto va a hacer que lo que me queda a mí como líquido del socio vaya a ser mayor. ¿Pero por qué es mayor en este caso? Porque he dejado en la sociedad 21.000 euros. No me he repartido todo. Si yo me reparto todo el beneficio, si me reparto 36.000 menos 9.000, no me sale la cuenta. Porque voy a pagar un 25% aquí y luego me lo voy a llevar a renta. Lo que tengo que hacer es repartir un poquito, 9.000. Ay, 6.000, perdón. Que es que se salió. Solo me reparto 6.000 para pagar menos en impuestos sobre sociedades. ¿Vale? Esto requeriría que hiciéramos ejercicios para verlo. Solo lo único que os puedo decir así, pues en este tiempo, es esos cálculos que yo me tengo que hacer diciendo, autónomo, me va todo a renta, me va a subir en la escala. Sociedad, tengo que pensar en ponerme una nómina que va a ir al IRPF. Y tengo que pensar en los beneficios, si me los reparto o si los dejo en la empresa. Contra menos me reparta, menos dividendos tendré y menos pagaré en mi renta. Vamos a verlo con este ejemplo, que ya se gana 100.000 euros, y aquí lo voy a hacer más detenido porque en el otro he corrido mucho y yo creo que no lo he explicado. Ya empezamos a ganar 100.000. Si me lo llevo como autónomo, me voy al 35,9% de tipo medio. Me voy a la sociedad, me pongo mi nómina de 24.000 euros y eso hace que la sociedad tenga un beneficio de 76.000 euros. La sociedad tiene que pagar un 25% de sociedades, 19.000. Entonces, nos queda en la empresa 76.000 menos 19.000.
Ana, perdona, Sí, soy dime, Jorge, soy uno dime. de los coordinadores del programa. Sí, Te quería pedir, como los proyectos, o sea, un poquito el espíritu de la sesión es, digamos, un poquito el que las personas pues vean las ventajas, los inconvenientes que hay entre una forma jurídica u otra, ¿no? Pues a nivel de tramitación, a nivel de responsabilidad de riesgo, a nivel de subvenciones, ¿vale? Lo digo ¿sabes? En vez de entrar al detalle de los números, si pudiéramos, por favor, si es tan amable, incluso con preguntas abiertas, de centrar la sesión en ese, porque un poquito el espíritu de la sesión era ese, ¿sabes? Vale. Es Bueno, decir, pues, el que ellos tienen que tomar la decisión, tú imagínate, vale, ¿no? Son pues ya emprendedores está. rurales que apuestan por autoempleo la mayoría de ellos, entonces Sí. te agradecería mucho si pudiéramos enfocar la sesión hacia ese... Bueno, nos hacia quedan 5 minutos, ¿me lo podías haber dicho antes? Sí, claro, pero como la tenías preparado todo, tampoco he visto, ¿sabes? Pero que se ha visto bien las ventajas y las desventajas de cada uno. Bueno, es de lo que ha tratado la sesión, ¿no? Sí, no, lo digo por esta fase final, ¿sabes? Por el tema de... Vale. En cualquier caso, ¿vale? El nivel de ingresos que haga aumentar o disminuir la escala de gravamen va a depender de las circunstancias personales y familiares, de la comunidad autónoma y del resto de rentas. Porque yo en estos ejemplos solo he puesto si tiene esta renta, pero si tiene más, su decisión puede ser otra. Los incentivos fiscales que tenga. Entonces, no obstante, si hubiera que dar una cifra más o menos, siempre se habla de 40 o 50.000 euros. Que cuando tus beneficios suben de esta cantidad, es mejor ya empezar a pensar en una sociedad, ¿vale? Más que autónomo por los beneficios. Luego también dependerá si nosotros nos podemos acoger al régimen de estimación objetiva del IRPF. Igual nos sale mejor. Entonces, con las salvedades indicadas, es mejor empezar como autónomo y después pasarte a una sociedad mercantil, ¿vale? O sea, ya estaba terminando, ¿vale? En tiempo. Entonces, lo que me dices de cómo decidir es que nadie te va a dar la decisión, porque es que depende, o sea, es entender los trámites, entender cómo es el IRPF, entender cómo es el impuesto sobre sociedades, para tú decidir. O sea, es que nadie te va a decir, ¿qué es mejor? Pues depende, es que depende de tu caso concreto. Si tú en el IRPF tienes unas rentas muy altas en la general, si tú en la general tienes unas rentas ya muy altas, aquí, tú ya estás aquí, es que si emprendes, es que te vas a ir aquí, en lo que empieces a ganar de más. Entonces, es que depende del caso concreto. Entonces, por eso yo lo que he tratado en esta sesión es de que tener conocimientos, a ver, todo esto necesitaríamos meses para darlo, quiero decir, porque estos son varias asignaturas juntas. Entonces, en este tiempo yo lo que quería es que vierais qué cosas son importantes y luego ya las miraré o ya me asesoraré. Entonces, perfecto, eso es lo perfecto. que... ¿vale? No, me refería poquito con las dudas, si tenemos dudas, Sí, Alejandro, si te parece. Vale, no, es que falta un minuto, pero bueno, decirme, sí. Buenas, Ana, soy Juan Antonio, soy uno de los tutores de los proyectos y bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Pasaremos ahora un pequeño, vamos a llamarlo así, un pequeño turno de dudas. Ya habéis visto que, bueno, que sí que es cierto que es muy complejo, hay muchas decisiones a tomar, hay muchas opciones y claro, todo esto hay que individualizarlo, no se puede tomar sobre el papel ninguna cosa ni decir que una forma jurídica es mejor o peor que otra, ¿no? El tema sería depende, ¿eh? Entonces, realmente nos podríamos centrar en 4 formas jurídicas que sí que son las que son propias de nuestros proyectos: el autónomo o empresario individual, porque bueno, autónomos somos todos, ¿vale? Pero el empresario individual que lo ejerce con su nombre y apellidos, y luego 3 formas jurídicas societarias, ¿no? La sociedad limitada, la sociedad civil, que bueno, está un poquito de capa caída, pero sí que es bastante útil en determinadas circunstancias, y las cooperativas, ¿de acuerdo? Que ya dimos una charla precisamente de cooperativas.
Entonces, ya digo, no es mejor una que otra, porque cada una tiene pues, ventajas e inconvenientes, como todo en la vida. Tenemos que fijarnos a la hora de la elección, que eso sí que ya lo haremos cuando hagamos las tutorías con cada uno de vosotros, en 4 o 5 puntos muy sencillitos que pasamos a comentar. Una, pues bueno, pues si somos una única persona o somos más de una en nuestro proyecto. Si somos una, podemos ser empresarios individuales, autónomos, ¿verdad? O sociedad limitada unipersonal. Si somos más de una, pues bueno, pues ya podríamos optar por la limitada ordinaria, la civil, las cooperativas, que son muy interesantes con la regulación actual aragonesa. Luego también si existe un riesgo económico en nuestro negocio, que siempre existe, pero que ese riesgo es pequeño o existe un riesgo mayor, ¿vale? Si existe riesgo pequeño, pues podemos ser empresarios individuales, que ya hemos dicho que tienen responsabilidad con su propio patrimonio presente y futuro, ¿verdad? O una sociedad civil, que una sociedad civil es un poquito como la unión de varios autónomos, ¿de acuerdo? Pero con responsabilidad de cada uno de ellos. Y si existe algo de riesgo más importante, pues ya constituir una sociedad limitada o acudir, incluso si fuéramos muy grandes, que no es el caso, a una anónima, ¿de acuerdo? Si necesitamos inversión, pues evidentemente si hay poquita inversión podemos ir a empresario individual o sociedad civil, y si no, pues ya las otras sociedades, la limitada, la cooperativa. Si va a ser un negocio con una gestión compleja, pues lo mismo, ya tendríamos que acudir no ya a ser empresarios individuales o sociedad civil, sino otras formas distintas. Y lo referente al tema tributario, pues ya lo ha explicado profusamente Ana, pero eso, si esperamos beneficios, porque tributamos por beneficios, si esperamos beneficios superiores a 60.000 euros, ¿qué es lo que ocurre? Que en el impuesto sobre la renta pues salta del 37 al 45 el tipo impositivo, y entonces es más fácil y mejor tributar por impuesto de sociedades, ¿no? Pero aún así también hay fórmulas para derivar hacia la renta. Entonces, ya digo, en principio todas estas decisiones que son complicadas son las que nos llevan hacia un tipo de forma jurídica u otra, ¿vale? No todas son adecuadas para todo el mundo, y no todas las formas jurídicas, por así decirlo, son una mejor que otra, sino que depende de nuestro proyecto y de nuestra persona, de nuestra situación personal, tributaria, etcétera. Si vamos a vender participaciones, si vamos a transmitirlas, si somos muchos, si somos pocos, todo esto hay que analizarlo, lo analizamos en la tutoría si os parece bien. Y bueno, pues ahora, si queréis, pasamos al turno de dudas y comentarios que queréis hacer. Gracias. Si alguien quiere abrirse el micro y preguntar directamente a viva voz, porque veo que lo que es el chat, Intelecto ha contestado a prácticamente todas las dudas que se han ido planteando. Entonces, si a alguien le surge alguna duda y ahora quiere exponerla directamente, adelante. Pues no te preocupes. Bueno, Ana, muchísimas gracias. ¿Vale? Bueno, espero, a ver, yo he intentado dar la máxima información, porque, claro, me hubiera sido mucho más fácil decir, mira, pues las típicas características que aparecen en internet con solo meterte y que salgan, ¿no? Entonces, yo quería pues profundizar, porque como lo has explicado perfectamente, es que no es que es mejor una u otra. Es que, claro, es que aquí dependerá del caso concreto, pues nosotros sabemos todo lo que influye y luego ya decidimos. No te preocupes, porque Ana, porque la información es valiosa, y como el vídeo se queda grabado, que cada uno puede volver atrás, adelante y lo tenéis revisar. La presentación, que está, he intentado ponerlo explicado ya, para que cuando lo vuelvan a ver no sean solo 4 palabras que dijo. He intentado para que luego, cuando se vea la presentación, está explicado para entenderlo. Yo creo muchísimas gracias, te agradezco mucho el esfuerzo. Pues si no hay preguntas, pues eso, muchísimas gracias, Ana, por tu presentación, y nada, lo dicho, acordaos, no sé si queda alguien de apuntarse a las tutorías, ¿vale? Pues
por favor, apuntaros si queda alguien o comunicaros con nosotros, porque es importante que en este punto del proyecto vayamos cerrando temas, ¿de acuerdo? Y nada más, Alejandro, cuando quieras. Sí, pues muchas gracias, Ana, por esta sesión y bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas en la última píldora de economía social y lo dicho también por Jorge, por favor, ahora que ya estamos llegando al final, lo dicho, reservad tutorías. Lo de los logos también, hemos recibido más, pero todavía faltan muchos. Entonces, por favor, intentad ir mandando los logos y si podéis, que os lo dirán también, una breve descripción de vuestro proyecto, porque al final tenemos la información y sabemos lo que hacéis todos, pero queda más bonito que seáis vosotros mismos quienes contéis con vuestras propias palabras lo que es vuestro proyecto. Entonces, también si nos podéis hacer una breve descripción de 2 o 3 líneas acerca de lo que es vuestro proyecto también, os lo agradeceremos. Y bueno, pues poco más que decir, que disfrutéis del fin de semana. Es interesante que si hay personas que necesitáis apoyo con el tema de imagen de marca, que me lo vayáis comunicando porque bueno, hay alguna persona que ya nos lo ha dicho, pero podemos hacer una tutoría, pero es una temática que es susceptible de que varias personas estéis interesadas, entonces podremos hacer una tutoría, pero con varias personas, ¿vale? En un formato más de clase que de tutoría, ¿vale? Entonces, si hay personas que tenéis esa necesidad, por favor, poneros en contacto conmigo de manera individual, ¿vale? Y vamos. Muchísimas gracias, Ana, de nuevo por tu aportación. Gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias. Venga, chao. Adiós, Hasta luego. adiós, adiós.